Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Vamos a dar inicio a la clase número 15 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. Hoy vamos a trabajar en el tema de los polinomios. Vamos a iniciar dando una introducción a lo que se conoce como los ceros de una función polinómica. Vamos entonces luego a trabajar en los polinomios cuadráticos, recordando la gráfica que lo representa y definiendo su dominio y rango para las funciones cuadráticas y posteriormente trabajando en las gráficas de los polinomios cuadráticos. Vamos entonces a dar una idea de lo que se conoce como el cero de un polinomio y particularmente vamos a encontrar ceros de polinomios de grado 2. Diremos entonces que un número real C es un cero o raíz de un polinomio P de X si lo que ocurre con ese número C, con ese número real C, es que cuando evaluemos el polinomio P en ese numerito C, el resultado que se obtiene es 0, ¿sí? C, un número real, será un cero o raíz del polinomio si cuando evaluemos el polinomio en ese numerito, el resultado que obtenemos es 0. Tenemos entonces en pantalla dos polinomios cuadráticos y vamos a buscarle ceros a esos polinomios cuadráticos. Las formas o métodos para encontrar ceros en un polinomio cuadrático bien pueden ser o factorizando, y por medio de la factorización se encuentran esos números que cuando se evalúan en el polinomio hacen que el resultado sea 0, o haciendo una simple inspección. Entonces, en el primer polinomio vamos a factorizar y vamos a verificar que los numeritos que encontramos son en efecto ceros del polinomio P de X. Y en el segundo polinomio vamos a hacer inspección, vamos a analizar de la inspección que hagamos qué valores sí son ceros del polinomio y qué valores no son cero del polinomio. Entonces vamos a comenzar. El primer polinomio que puede factorizarse con los métodos usuales de factorización nos permite reescribir el polinomio como el producto de los siguientes dos factores. Tomamos la raíz cuadrada de x al cuadrado y luego este primer signo menos y luego el producto de menos por menos queda más y nos enfocamos en encontrar dos números reales que multiplicados den 3 y restados den menos 2. ¿Cuáles serán esos números reales tales que multiplicados dan 3 y restados dan menos 2? Esos números son 3 y 1, porque resulta que menos 3 por 1 positivo da como resultado menos 3, y menos 3 más 1 da como resultado menos 2. ¿Eso qué quiere decir? Que x menos 3 es un factor del polinomio P de X y que x más 1 es un factor del polinomio P de X. Si analizamos con más detalle lo que ocurre con esos factores, nos damos cuenta que cuando x tome el valor de 3, uno de esos factores se vuelve 0. Y si x toma el valor de menos 1, uno de esos factores se vuelve 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como en x igual a 3, uno de esos factores se vuelve 0, es porque x igual a 3 es un cero o raíz del polinomio P de X. ¿Cómo lo verificamos? Pues entonces evaluemos el polinomio P en ese numerito particular 3 y veamos que el resultado que se obtiene es 0. Y lo podemos evaluar o en el producto de factores que ya hemos factorizado o en la expresión original que nos dieron para P de X. En cualquiera de las dos expresiones que evaluemos ese valor x igual a 3 va a ser equivalente y va a ser el mismo resultado que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Si evaluamos ese x igual a 3
digamos en el ejercicio inicial, en el polinomio inicial, tendríamos que 3 al cuadrado menos 2 por 3 menos 3 es una operación que vamos a tener que hacer para verificar si ese resultado sí da 0. Y resulta que 3 al cuadrado, cuyo resultado es 9, 2 por 3, cuyo resultado es 6, y menos 3, operados, dan finalmente como resultado 0. ¿Qué decía la definición? Que si encontramos un numerito c, que al evaluarlo en el polinomio el resultado era 0, entonces es porque ese c era un 0 o raíz del polinomio. Acabamos de encontrar un numerito 3, que al evaluarlo en el polinomio nos dio como resultado 0. O sea que ese número 3 es un 0 o raíz del polinomio. Si verificamos con el segundo valor, que fue fácil encontrarlo factorizando el polinomio, nos vamos a dar cuenta que de la misma manera, si evaluamos el polinomio en menos 1, el resultado que vamos a encontrar también va a ser 0. ¿Qué tendríamos que escribir? Tendríamos que escribir menos 1 al cuadrado, menos 2 veces menos 1, menos 3. Y luego de realizar esas operaciones, tendríamos que menos 1 al cuadrado nos da 1. Menos 2 por menos 1 nos da 2 positivo. Y finalmente, si le restamos 3, esas operaciones en efecto dan como resultado 0. ¿Sí? Notemos que hemos evaluado esos numeritos 3 y menos 1 en la expresión original que nos presentaron para el polinomio p, pero si la hubiésemos evaluado en la factorización, hubiese sido todavía más rápida la comprobación de que esos valores sí son ceros del polinomio. Porque si hubiésemos evaluado el número 3 en el primer factor, 3 menos 3 es 0, y 0 por cualquier otro valor que no, positivo, negativo o incluso 0, da como resultado 0. Y si hubiésemos evaluado el número menos 1 en el segundo factor, menos 1 más 1 también da 0, y 0 multiplicado por otro valor que puede ser positivo, negativo o 0, también da como resultado 0. ¿Eso está claro hasta allí? ¿Qué estamos haciendo hasta ahora? Estamos analizando ceros de polinomios. Particularmente en esta pantalla estamos analizando ceros de polinomios cuadráticos. En el primer ejemplo nos ayudamos factorizando. En el segundo ejemplo vamos a hacer inspección. Vamos a tomar unos valores y para unos valores particulares vamos a verificar si esos valores son o no ceros del polinomio en cuestión. ¿Será que si evaluamos el polinomio en 1, 1 será un cero del polinomio? ¿Será que si cambiamos las x del polinomio p por el valor particular 1, el resultado que obtenemos es 0? No, ¿cierto? Hagamos la comprobación. Tendríamos menos 2 por 1 al cuadrado más 9 por 1 menos 4. ¿Qué resultado nos da allí? 1 al cuadrado es 1. 1 por menos 2 nos da menos 2. Ahora 9 por 1 nos da 9 y finalmente restamos 4. ¿Cuál es el resultado de operar menos 2 más 9 menos 4? 3. Como el resultado que obtuvimos no fue 0, quiere decir que 1 no es raíz o no es un cero del polinomio p. Pensemos ahora si evaluamos el polinomio, digamos, en 4. ¿Será que 4 es un cero o raíz del polinomio p? Tendremos que evaluarlo, ¿cierto? Porque estamos usando el método del tanteo. Solo en aquellos casos en donde el resultado sea 0, diremos que sí hemos encontrado un cero o raíz del polinomio. Si no, no lo es. Ese sí es. Vamos a comprobarlo entonces y escribimos menos 2 por
4 al cuadrado más 9 por 4 menos 4. ¿Qué operaciones tendremos que hacer allí? 4 al cuadrado, que nos da como resultado 16. 16 se multiplica por menos 2, entonces el resultado es menos 32, más 9 por 4, que es 36, y finalmente restamos 4. Menos 32 más 36 menos 4 es una operación que da como resultado 0. Como encontramos un número real que al ser evaluado en el polinomio da como resultado 0, es porque ese número es un 0 o raíz del polinomio en cuestión. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, excelente. Vamos a encontrar otro 0. Evaluemos el polinomio P en el numerito 1/2, porque no todos los ceros de un polinomio tienen que ser números enteros. Un polinomio puede tener ceros que son naturales, enteros, racionales, irracionales, incluso números complejos, que sean ceros del polinomio, ¿sí? Nosotros estamos evaluando numeritos y hasta el momento habíamos considerado números enteros, pero el número racional, 1/2, en este caso es también un cero del polinomio. Si lo comprobamos, lo que tenemos es menos 2, que multiplica a 1/2 al cuadrado, más 9 por 1/2, menos 4. 1/2 al cuadrado da como resultado 1/4. Si 1/4 lo multiplicamos por menos 2, nos da como resultado menos 2/4, que simplificado, esa fracción se puede simplificar, menos 2/4 simplificado nos da como resultado menos 1/2. Ahora, 9 por 1/2 nos da como resultado 9/2. Y finalmente restamos 4. ¿Qué pasa con estos fraccionarios? Que como tienen igual denominador, los podemos operar fácilmente realizando las operaciones con los numeradores y dejando el mismo denominador. Menos 1 más 9 nos da 8. ¿8 qué? 8/2. Menos 4. Pero 8/2 también se puede simplificar y el resultado es 4. Y 4 menos 4 da como resultado 0. ¿Qué pasó? Encontramos nuevamente un valorcito que al ser evaluado en el polinomio nos da como resultado 0. O sea que, ¿cómo se llama 1/2 en este polinomio? 1/2 en este polinomio recibe el nombre de 0 o raíz del polinomio. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, entonces ahora vamos todos a probar que x igual a menos 2 es un 0 de este polinomio P que tiene la forma x a la 4 menos 7x a la 2 más 4x menos 20. Miremos que hemos analizado que podemos encontrar ceros del polinomio de una manera muy sencilla, factorizando el polinomio dado. Este polinomio que tenemos acá, digamos que no es trivialmente factorizable. Hay que analizar cómo transformarlo y qué casos de factorización poder aplicar. En este momento, como ya nos están diciendo que tenemos que probar que x igual a menos 2 es un 0, ¿qué será lo que tenemos que hacer para en efecto poder afirmar con tranquilidad que x igual a menos 2 sí es un 0 de ese polinomio P? ¿Qué tendremos que hacer? Sin necesidad de factorizar esa expresión que a simple vista no es fácil de factorizar. ¿Qué será lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que reemplazar muy bien Institución Educativa Presbítero Julio Tamayo. Tenemos que reemplazar todas las x que aparezcan en nuestro polinomio P por el valor numérico menos 2. ¿Y qué tendremos que comprobar?
que al reemplazar todas las x por ese valor numérico menos 2, el resultado que vamos a encontrar es ¿qué? ¿Cuál es el resultado que tenemos que encontrar? Muy bien, Institución Educativa F. Gómez. Tenemos que comprobar que el resultado, luego de reemplazar todas las x por menos 2, de 0. Entonces vamos a hacer el proceso de verificación. Vamos a evaluar el polinomio en el valor numérico menos 2, y eso lo que quiere decir es que todas las x de ese polinomio deben reemplazarse por menos 2. Entonces tendríamos menos 2 a la 4, menos 7 veces menos 2 a la 2, más 4 veces menos 2, más 20. Y realicemos todas esas operaciones que hay allí. Al reemplazar, si da 0, muy bien, Institución Educativa Rural El Jordán. Menos 2 a la 4 es lo mismo que multiplicar menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Muy bien, da 16. Ahora, menos 2 al cuadrado da 4. 4 multiplicado por menos 7 da menos 28. Muy bien. Ahora, 4 por menos 2 nos da menos 8 y finalmente sumamos 20. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a sumar los valores positivos y vamos a sumar los valores negativos y luego hacemos la diferencia. 20 más 16 nos da como resultado 36. Y 28 más 8 también nos da como resultado 36, pero es un 36 negativo. Ahora, ¿cuánto nos da 36 menos 36? 0. ¿Qué acabamos de comprobar? Que x igual a menos 2 si es un 0 el polinomio p, dado que al evaluar el polinomio p en menos 2, el resultado que obtenemos es 0. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Vamos entonces a centrarnos en los polinomios cuadráticos. Ya habíamos trabajado las funciones cuadráticas y entonces vamos a tener esa cierta relación con un polinomio cuadrático que vamos a definir su estructura general y vamos a analizar, a recordar cómo es la gráfica que representa un polinomio cuadrático y cómo definir el dominio y el rango de ese polinomio cuadrático. Entonces diremos que un polinomio cuadrático es un polinomio que tiene grado 2 y que tiene coeficientes reales. ¿Cuáles son los coeficientes del polinomio? Los coeficientes son esos valorcitos A, B y C, que deben ser números reales, con una condición muy especial, y es que ese numerito A, que es el coeficiente de la variable que aparece al cuadrado, no vaya a ser 0. Porque es que si ese numerito es 0, ese término se anula y ya no estaríamos hablando de un polinomio cuadrático, sino de un polinomio lineal, ¿sí? Entonces, el polinomio cuadrático es un polinomio que es de grado 2, que tiene coeficientes reales y con la condición de que ese coeficiente que vamos a llamar el coeficiente principal del polinomio no puede ser 0, ¿sí? Entonces vamos a mostrar varios ejemplos de polinomios cuadráticos. ¿Qué ejemplos tenemos? P de x, que vamos a entender P de x como un polinomio P en variable x, ¿sí? Y es el polinomio que está definido como x a la 2 menos 8x. En este polinomio podemos identificar claramente que el coeficiente A es 1, que el coeficiente B es menos 8 y que el coeficiente C es 0. Para ese polinomio P de x, A vale 1, B vale menos 8, C vale 0. ¿De dónde sacamos eso? Pues haciendo la comparación entre la estructura que nos definen para este polinomio particularmente y la estructura de un polinomio cuadrático en general, ¿sí? ¿Quién es A?
el coeficiente que acompaña la variable al cuadrado. ¿Quién es b? El coeficiente que acompaña la variable lineal. ¿Y quién es c? El término independiente. En esta estructura nos damos cuenta que a vale 1, que b vale menos 8, y como c no aparece es porque c es 0. ¿Quién será entonces en el segundo polinomio a, b y c? ¿Quiénes serán? Porque en el siguiente polinomio ya lo que tenemos es un polinomio que hemos llamado p, pero que ahora está en variable y. Muy bien, para el segundo polinomio, a toma el valor numérico 1, b toma el valor numérico 6 y c toma el valor numérico 9. Para el tercer polinomio, que también hemos llamado p, es un polinomio ahora en variable z, en donde podemos identificar que a vale 1, b vale ¿cuánto? En el segundo polinomio, en el tercer polinomio, ¿cuánto vale b? B vale 0 y c es el que vale 9. ¿Eso está claro para todos? Bien, porque teniendo claro la representación que tiene ese coeficiente a, ese coeficiente b y ese coeficiente c, vamos a poder trazar una gráfica del polinomio p, que es un polinomio cuadrático, de una manera muy rápida y muy ágil, ¿sí? Entonces, identificando quién es el que representa ese número real a, quién es el que representa el número real b y el número real c en un polinomio cuadrático, vamos entonces a analizar cómo es la gráfica de esos polinomios, ¿sí? ¿Cómo es la gráfica de un polinomio cuadrático? Nosotros ya habíamos trabajado en clases anteriores la gráfica de funciones cuadráticas, ¿sí? Y la gráfica de las funciones cuadráticas habíamos dicho que era una parábola. Resulta que los polinomios cuadráticos salen precisamente de esas estructuras de las funciones cuadráticas, solo que en esos polinomios cuadráticos ya nos va a interesar hallar ceros, hallar raíces, hallar dominios, hallar rangos, ¿cierto? Pero tienen la misma naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que la gráfica de esa función cuadrática que ya habíamos analizado en forma general, ax a la 2 más bx más c, es precisamente una parábola, ¿sí? Cuyo eje es paralelo al eje y, ¿sí? O la parábola abre hacia arriba o la parábola abre hacia abajo. ¿De qué depende de que abra hacia arriba o que abra hacia abajo? Del signo que tenga ese coeficiente principal a. Si ese coeficiente principal a es positivo, entonces nuestra parábola abre hacia arriba. Si ese coeficiente principal a es negativo, entonces nuestra parábola abre hacia abajo. No vamos a considerar el hecho en el que ese coeficiente principal sea 0, porque desde las condiciones iniciales, en un polinomio cuadrático dijimos que a, b y c eran números reales con la condición de que a no fuese 0. Si a no puede ser 0, las únicas posibilidades para a es que sea positivo o que sea negativo. Si es positivo, la gráfica que representa ese polinomio cuadrático es una parábola que abre hacia arriba, y si a es negativo, la gráfica que representa ese polinomio cuadrático es una parábola que abre hacia abajo. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es analizar con detalle el comportamiento de esos polinomios cuadráticos para definir un dominio y para definir un rango, ¿sí? Diremos entonces que el dominio de esa función cuadrática ax a la 2 más bx más c serán todos los números reales. ¿Por qué? Porque ya habíamos analizado en clases anteriores que el dominio de una función estaba dado por el conjunto de todos los valores que pudiese tomar esa variable, de tal forma que la expresión tuviese sentido en los números reales.
Y resulta que indiferente de cuál sea el valor que le demos a X, si ese valor es positivo, muy pequeñito o muy grande, si ese valor es negativo, pequeñito o muy grande, incluso si ese valor es 0, el resultado que obtenemos es un número real. Entonces el dominio de las funciones cuadráticas serán todos los números reales, ¿sí? Pero ahora vamos a analizar el rango. Y el rango, de manera formal, a modo de definición, habíamos dicho que era el conjunto de todas las imágenes que se tomaban en una función determinada. ¿Cómo vamos a interpretar ese conjunto de todas las imágenes? Como el conjunto de todos los valores que encontremos cuando reemplacemos todos esos números reales en la expresión ax a la 2 más bx más c. El conjunto de todos esos resultados es lo que vamos a llamar el rango de la función cuadrática. Y resulta que para hallar ese rango hay que analizar cuáles son los valores admisibles que puede tomar la variable y. Es decir, para yo poder determinar cuál es el rango de una función cuadrática, pues tenemos que analizar cuáles son todos esos valores que estamos obteniendo luego de reemplazar cualquier número real en esa variable x. Cuando analicemos el comportamiento de todos esos valores, es decir, estaremos mirando cuáles son los valores admisibles de y, entonces el conjunto de todos esos valores admisibles es lo que vamos a llamar el rango de una función cuadrática, ¿sí? Por ejemplo, si consideráramos la función y igual a x a la 2, como caso particular, ¿sí? Y vamos a analizar cuál es el comportamiento de esa función, que y también lo podemos nombrar como f de x. Entonces diremos, x puede tomar cualquier número real. Digamos que vamos a evaluar esa función cuadrática x a la 2 en menos 3, en menos 2, en menos 1, 0, 1, 2 y 3. Vamos a considerar todos esos valores. Y para cada uno de esos valores de x vamos a mirar cuál es el resultado admisible que tenemos para y. Si cambiamos x por menos 3, todo x lo cambiamos por menos 3, ¿cuál es el valor que vamos a encontrar para menos 3 al cuadrado? 9. Muy bien, 9. Entonces, ¿qué tendremos? Se me adelantaron en los resultados. Entonces lo que tenemos es que si cambiamos la x por menos 3, el resultado es 9. Pero si cambiamos la x por 3, el resultado también nos da 9. ¿Cierto? Ahora miremos, ¿qué resultado obtenemos cuando cambiemos la x por menos 2? 4. O sea que si cambiamos la x por menos 2, el resultado es 4. Pero si cambiamos la x por 2 positivo, el resultado también es 4. Ahora cogemos un valor más pequeñito. Cogamos el valor menos 1. ¿Qué pasa si cambiamos la x por menos 1? Nos da como resultado 1. Y si cambiamos la x por 1 positivo, ¿qué resultado vamos a encontrar? 1 también, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el conjunto de esos valores admisibles para y en la medida en que nuestros valores de x se acerquen al 0? Mire que nos estamos acercando al 0 y en la medida en que nos estamos acercando al 0, ese conjunto de valores que vamos a llamar el rango está teniendo un comportamiento. ¿Sí? Cuando evaluamos en 3 y en menos 3, el resultado que encontramos para y es 9. Ahora nos empezamos a acercar más al 0, entonces evaluamos en menos 2 y en 2, y ya el resultado de esa y es 4.
Y nos seguimos acercando mucho más al 0 y el resultado que obtenemos para y es 1. ¿Qué pasa si evaluamos la función en 0? ¿Cuál es el resultado? Es el mismo 0. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que nos acercamos a 0, por izquierda o por derecha, ¿sí?, las imágenes también van acercándose a 0. ¿Será que hay algún valor que podamos tener para x que haga que esos valores de y se vuelvan negativos, se vuelvan cada vez más pequeños porque están disminuyendo? 9, 4, 1, 0. ¿Será que siguen disminuyendo y se vuelven negativos? No. Pero ¿será que hay valores de x que hagan que el resultado en la y se vuelva más grande? ¿O tampoco? Eso sí, ¿cierto? En la medida en que sigamos evaluando, digamos en -4 y en 4, el resultado que vamos a encontrar para la y es 16. Y si seguimos creciendo más en valores en x, si evaluamos en -5 y en 5, el resultado en y es 25. Y se sigue creciendo, pero no pasa de 0. O sea, el valor más pequeñito que pudimos encontrar para esa función y igual a x al cuadrado fue 0. Ese fue el valor más pequeñito. Y a partir de allí los valores crecieron en dependencia de cuáles fueran los valores que evaluáramos en la variable x. O sea que, como ya estamos analizando los valores admisibles que puede tomar la variable y, podemos afirmar que el rango de esta función cuadrática y igual a x al cuadrado es ¿qué conjunto de valores? ¿Cuál será el conjunto de valores que va a definir el rango de esa función cuadrática y igual a x al cuadrado? Desde 0 hasta más infinito. Cualquier valor real desde 0 hasta más infinito es lo que va a conformar el rango de esa función cuadrática. Y nos vamos a dar cuenta, si recordamos la gráfica de esa función x a la 2, que era una parábola que tenía su vértice en el origen de coordenadas. La gráfica de y igual a x a la 2 era una parábola que tenía su vértice en el origen de coordenadas. Y entonces este análisis nos va a servir porque cuando vayamos a analizar el rango de una función cuadrática, bastará con encontrar el vértice de esa parábola y en dependencia de si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo, entonces nosotros ya tendremos un comportamiento, un análisis listo para los valores admisibles de y. Y diremos entonces en este caso, como la parábola abre hacia arriba, que el rango es desde ese valor que se encontró para y en las coordenadas del vértice hacia más infinito. Y si abriera hacia abajo, entonces sería desde ese valor que se encontró para y en las coordenadas del vértice hacia abajo. Entonces uno iría desde menos infinito hasta ese valor. ¿Eso está claro hasta allí? Es un subconjunto de los números reales, claro que sí. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, entonces analicemos cómo encontrar esas coordenadas del vértice en un polinomio cuadrático, porque nos va a simplificar mucho las cuentas. Ya no tendremos que hacer tanta inspección de valores, sino que una vez se conozcan las coordenadas tanto en x como en y del vértice, entonces sabremos cuál es el rango de esa función, de ese polinomio cuadrático, porque el dominio va a ser todos los reales. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar entonces algo en la gráfica. La gráfica de una ecuación cuadrática. ¿Cómo vamos a encontrar las coordenadas del vértice de la parábola? Como ya teníamos que la ecuación cuadrática tenía forma general y igual a ax a la 2 más bx
más C. Entonces, para encontrar fácilmente y rápidamente la coordenada en X del vértice, entonces lo que haremos será el cociente de menos B sobre 2A. ¿Cuál B? Pues el coeficiente que acompaña a la variable lineal. Menos B sobre 2A, ¿pero cuál A? El coeficiente principal. Ese cociente menos B sobre 2A nos va a dar de una manera rápida y ágil la coordenada en X del vértice de esa parábola. ¿Y cómo vamos a encontrar a la coordenada en Y del vértice? Tenemos dos alternativas. O una vez conozcamos ese valor en X, lo evaluamos en la función y el resultado es precisamente la coordenada en Y del vértice, o aplicamos también la estructura ya predefinida para encontrar ese valor, esa coordenada Y del vértice, y es efectuar la operación 4 veces el número A por el número C menos B al cuadrado, y todo eso dividido 4 veces A. O efectuamos esta formulita para encontrar cuál es la coordenada en Y del vértice de esa parábola, o simplemente una vez tengamos ese valor numérico en la coordenada X, en donde está el vértice de la parábola, evaluarlo en la ecuación cuadrática y encontrar cuál es el Y, la coordenada en Y del vértice de esa parábola, ¿sí? ¿Qué vamos a identificar además? Que el eje de la parábola es la recta X igual a la coordenada en X del vértice, ¿sí? El eje es esa línea vertical, ¿sí?, que es perpendicular al eje X y que pasa por las coordenadas del vértice. Entonces, ¿qué ecuación va a tener esa recta? Esa recta va a tener la ecuación X igual a ese numerito que es la coordenada del vértice de la parábola, o sea, X igual a X sub B, ¿sí? Además, ¿en dónde va a tocar la parábola el eje Y? La parábola va a tocar el eje Y cuando la coordenada en X se vuelva a 0. Y si evaluamos X en 0 en la ecuación cuadrática, ¿qué nos va a quedar? El número independiente C. O sea que la parábola va a intersectar el eje Y en el punto 0,C. ¿Sí? Y además, la parábola va a tocar el eje X en los valores en donde Y se vuelva a 0. En donde Y se vuelva a 0, que es el eje vertical, es donde la parábola va a tocar el eje X. ¿Eso qué significa? Cuando este valorcito Y se vuelva a 0, lo que estaremos encontrando es que los puntos de corte de la parábola con el eje X son precisamente las raíces o los ceros de ese polinomio cuadrático, porque es esos valores de X los que vamos a encontrar para los cuales el resultado da 0. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, entonces mire todo lo que tenemos que analizar en un polinomio cuadrático, ¿sí? ¿Cuál es el dominio del polinomio cuadrático? ¿Cuál es el rango? Y para el rango nos vamos a ayudar de encontrar la coordenada en X del vértice y evaluar esa coordenada en X del vértice en la ecuación cuadrática. Eso nos va a dar un valorcito en Y, que es la coordenada en Y del vértice, y que en dependencia de si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, ese va a ser el punto de partida o el punto de llegada para definir el rango. Y cuando ya vayamos a graficar la parábola en el plano, entonces hay varios valores importantes que se deben tener presentes a la hora de graficar. Uno es el vértice de la parábola, que ya lo tendríamos. Otro es el intercepto con el eje Y, y es precisamente ese valorcito independiente C, ¿sí? Ahí es donde va a cortar la parábola el eje Y, y los puntos de corte de la parábola con el eje X, que se van a encontrar cuando hallemos cuáles son los ceros o raíces de esa ecuación cuadrática. Vamos entonces a comenzar a hacer ejemplos en donde apliquemos
todos estos conceptos que hemos ya analizado en este instante. ¿Sí? ¿Eso está claro hasta ahí? Bien. Entonces voy a recordar por acá en un ladito que la coordenada en X del vértice la vamos a encontrar como menos B sobre 2A. Y ya para encontrar la coordenada en Y del vértice, pues evaluamos este valorcito en el polinomio cuadrático y ahí está. Ya tendríamos las coordenadas del vértice. Nos piden graficar y encontrar el rango de esta función cuadrática. Hay varias cositas que uno puede analizar antes de. En esta ecuación cuadrática, ¿quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? En esa ecuación cuadrática. Muy bien. 1, 1 y menos 2. O sea que de entrada ya podemos deducir varias cosas para la gráfica de esa función cuadrática. Una, que dado que A es positivo, la parábola que va a representar esa función cuadrática abre hacia arriba o abre hacia abajo. Abre hacia arriba, ¿sí? Entonces, mire, ya identificamos, sin rayar nada más, ya identificamos que como A es positivo, la parábola que va a representar esa función cuadrática abre hacia arriba. Además, ya podemos decir algo más, y es que como C es menos 2, ¿en qué punto cartesiano esa parábola va a tocar el eje Y? ¿En qué punto cartesiano? 0, menos 2. Muy bien. ¿En qué punto cartesiano esa parábola va a tocar el eje Y? En el punto 0, menos 2. ¿Sí? Entonces ya van dos cositas que analizamos antes de rayar cualquier cosa. Pero como necesitamos terminar de trazar la gráfica y además definir cuál va a ser el rango de esa función cuadrática, entonces vamos a hallar la coordenada en X del vértice de esa parábola. ¿Cuál va a ser la coordenada en X del vértice de esa parábola? Entonces debemos tomar a menos B, pero como B es 1, entonces escribimos menos 1. Dividido 2 veces A, pero A también es 1, entonces queda dividido 2. Menos 1 medio. Menos 1 medio es el punto en X, o la coordenada en X, del vértice de esa parábola. Entonces, si lo marcamos, más o menos por acá. ¿Eso qué quiere decir? Que sobre esta recta, X igual a menos 1 medio, sobre esta recta, X igual a menos 1 medio, es que va a estar el vértice de esa parábola. ¿De qué depende en dónde ubicamos a lo largo de esa recta el vértice? Pues del valor que encontremos para Y. Entonces vamos a evaluar la función en ese valorcito menos 1 medio. Vamos a evaluar la función allí. ¿Y qué nos queda? Menos 1 medio elevado al cuadrado más 1 medio menos 2. ¿Qué resultado obtenemos allí? Obtenemos que menos 1 medio al cuadrado es lo mismo que 1 cuarto. A 1 cuarto le vamos a sumar 1 medio y a esa operación le vamos a restar 2. Propongo que homogenicemos los denominadores para que sumemos más rápido, ¿sí? ¿Cómo homogenizamos este fraccionario 1 medio para que ahora el denominador sea 4? ¿Cómo escribimos 1 medio que tenga ahora denominador 4? Dos cuartos, ¿cierto? 1 medio, para que tenga denominador 4, lo podemos escribir como 2 cuartos. Amplificamos la fracción multiplicando por 2, numerador y denominador. Entonces, ¿qué nos va quedando allí? Nos va quedando 1 cuarto, que ya lo teníamos, más 2 cuartos.
Y ahora, ¿cómo tenemos que escribir ese número menos 2 para que tenga denominador 4? 8 cuartos. Muy bien. ¿Qué hicimos allí? Multiplicamos numerador y denominador por 2. Por 4. Ya voy a poner el resultado. Multiplicamos numerador y denominador por 4. Y ahora sí, ¿cuánto da 1 más 2 menos 8? 1 más 2 menos 8. Da menos 5. Entonces el resultado que obtenemos para Y es menos 5 cuartos. ¿Sí? Menos 5 cuartos, es decir, cuando evaluamos ese valorcito de la coordenada en X del vértice en la función, el valor que hemos encontrado para Y es menos 5 cuartos. Y ese valor que hemos encontrado para Y, que es menos 5 cuartos, hace que definamos la coordenada en Y del vértice como menos 5 cuartos. O sea que el vértice de esa parábola va a quedar más o menos por acá. O sea que ¿cuál es el punto que hemos encontrado como vértice de esa parábola? Es el punto menos 1/2, menos 5 cuartos. Entonces retomemos. Estábamos encontrando la coordenada en X del vértice y entonces lo que tuvimos que hacer fue la operación menos B sobre 2A. ¿Cuánto nos dio? Menos 1/2. Para encontrar la coordenada en Y del vértice, evaluamos ese valorcito menos 1/2 en la función. Y lo que hicimos fue cambiar todas las X que estuviesen en nuestra expresión por menos 1/2. Acá estoy viendo un errorcito. Y es que estamos cambiando X por menos 1/2. Si cambiamos X por menos 1/2, en este valorcito tenemos que hacer una diferencia. ¿Eso está claro hasta allí? Da menos 9 cuartos. Ahora sí, permítame un momentico, por favor. Ahora sí. Estamos evaluando el valorcito del vértice menos 1/2 en la función cuadrática. Lo que estamos haciendo es cambiando X por menos 1/2. Si cambiamos X por menos 1/2, ¿qué tenemos? Menos 1/2 al cuadrado más menos 1/2, o sea que nos da como resultado menos 1/2 y finalmente menos 2. Efectuamos esa potencia y nos quedó 1/4 menos 1/2 menos 2, que propuse homogeneizar los fraccionarios para sumar más rápido y lo que hicimos fue convertir menos 1/2 a menos 2 cuartos y convertir menos 2 a menos 8 cuartos. De esa manera podemos sumar los numeradores y nos queda 1 menos 2 menos 1, menos 1 menos 8 menos 9 cuartos. ¿Qué tenemos hasta allí? Que la coordenada en X del vértice es menos 1/2 y que la coordenada en Y del vértice es menos 9 cuartos. O sea que el punto cartesiano en donde se genera el vértice de esa parábola
es en la coordenada menos 1/2, menos 9/4. ¿Sí? Este sería el vértice de la parábola. ¿Qué ocurre allí? Que ya habíamos identificado que la parábola iba a abrir hacia arriba, dado que A era mayor que 0, y además que iba a tocar el eje Y en el valorcito menos 2. O sea, esa parábola tiene que tocar el eje Y en este punto. Y además tiene que abrir hacia arriba. Si hacemos una curva suave, esa parábola vendría más o menos de esta forma. ¿Eso está claro hasta allí? ¿Qué tendríamos que definir para dar respuesta a la pregunta? Encuentre el rango de la función. ¿Cuál será el rango de la función? ¿Cuál será el rango de esta función cuadrática? Si la parábola abre hacia arriba y ya encontramos cuál es el valor más pequeñito que puede tomar Y, entonces el rango de esa función cuadrática va a ser desde menos 9/4 hasta más infinito. Te lo voy a poner por aquí. Rango de esa función va a ser el conjunto desde menos 9/4 ¿hasta dónde? Hasta más infinito. Ese va a ser el rango. Si quisiéramos encontrar los puntos de corte de esa parábola con el eje X, ¿qué tendríamos que hacer a la función cuadrática original? Si quisiéramos encontrar los puntos de corte, tendríamos que o factorizar ese trinomio o encontrar los ceros o raíces de ese polinomio, ¿sí?, que hacen que cuando evaluemos X allí, el resultado para Y sea 0. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, mostrando de una manera más precisa y más bonita la gráfica para esa función cuadrática, para la cual ya tenemos una idea de cómo viene. Entonces, la gráfica ya propiamente dicha es esta, que tiene vértice en menos 1/2, menos 9/4, que toca el eje Y en menos 2 y que en este caso está cortando o tocando el eje X en el punto 1 y en el punto menos 2. Quiere decir que cuando evaluemos X igual a 1 en nuestra función cuadrática, el resultado que vamos a encontrar es 0. Y si evaluamos X igual a menos 2, en nuestra ecuación cuadrática, el resultado que vamos a encontrar es 0 también. Y esa sería la curva entonces de esa función cuadrática, cuyo rango es el que ya analizamos desde menos 9/4 hasta más infinito. ¿Eso quedó claro hasta allí? Bien. ¿Cómo nos quedaría entonces este? ¿Cómo nos quedaría la gráfica y el rango de esta nueva ecuación cuadrática? ¿Qué podemos analizar rápidamente antes de hacer cálculos? La parábola que va a representar esta función cuadrática, ¿abre hacia arriba o abre hacia abajo? Abre hacia abajo. ¿Por qué? Porque A es un número que es menor que 1, menor que 0, perdón. ¿Y qué podríamos adicionar al análisis previo? ¿En qué coordenada, en qué punto cartesiano toca la gráfica al eje Y? En 0,-4. Hay dos cosas importantes que ya se pueden deducir, ¿sí? Que la parábola que vamos a graficar abre hacia abajo y que va a cortar el eje Y en la coordenada -4, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Vamos entonces ahora a hallar la coordenada en X del vértice. Y la coordenada en X del vértice se va a hallar, recordando la formulita, como -b
sobre 2a. Entonces tendremos que hacer el cociente de menos 9 dividido 2 veces menos 2. 2 veces menos 2 da menos 4. ¿Sí? O sea que el resultado final es 9 cuartos positivo. ¿Eso está claro? Bien. Y tenemos que hallar la coordenada en Y del vértice porque va a ser el punto de partida o de llegada para hablar del rango de esa función cuadrática. Entonces, ¿quién será la función evaluada en 9 cuartos? ¿Cuál será el resultado de evaluar esa función en 9 cuartos? Es cambiar esos valorcitos que tenemos para x por 9 cuartos. Y tenemos menos 2 que multiplica a 9 cuartos al cuadrado más 9 que multiplica a 9 cuartos menos 4. ¿Qué resultado obtenemos? Menos 2 que multiplica a 81 16avos más 9 por 9, también 81 cuartos menos 4. ¿Hasta allí vamos bien? Simplificando este número 2 con este número 16, simplificando, tenemos entonces que tenemos menos 81 octavos más 81 cuartos menos 4. ¿Cuánto nos da ese resultado? Si sumamos fraccionarios y luego simplificamos. 49 octavos. O sea que diremos que la coordenada en Y del vértice da como resultado 49 octavos. Hasta allí, sabiendo que ya sabemos que esa parábola abre hacia abajo y que la coordenada en Y del vértice es 49 octavos, es decir, el valor más grande que va a tener Y es 49 octavos. ¿Cuál será entonces el rango de esa función? ¿Cuál será el rango? ¿Sí? Y ya la gráfica entonces será teniendo presente cuál es la coordenada del vértice que abre hacia abajo y va a tocar, ¿sí?, el eje Y en menos 4 y que su rango va a ser desde menos infinito hasta 49 octavos. Mirando ya la gráfica bien hechecita, como lo hicimos en el ejemplo anterior, lo que vamos a tener es que la coordenada en vértice, ¿sí?, que la coordenada del vértice, a ver, yo recuerdo, era 9 cuartos, 9 cuartos, 49 octavos, era la coordenada del vértice, que la parábola abría hacia abajo, que iba a tocar el eje Y en el valorcito menos 4, y que para encontrar esos puntos de corte de la parábola con el eje X, entonces era necesario encontrar los ceros o raíces de esa función cuadrática, ¿sí?
factorizando o haciendo inspección. ¿Eso está claro hasta allí? Excelente. Les agradezco mucho por la asistencia y la participación en la clase y aprovecho para recordarles que en la próxima sesión, en la próxima clase, en la clase número 16, vamos a tener el segundo quiz, ¿sí? Que va a evaluar los contenidos desarrollados en la clase número 10 y en la clase número 12. Entonces, para que estemos bien preparados y para que tengamos unos buenos resultados. Hasta pronto.